Muy buenas y bienvenidos de nuevo a Estudio con Podcasts. Ya estamos aquí con la tercera entrega de esta serie sobre las iniciativas legislativas aprobadas en 2026. Y hoy, ojo, porque vamos a meternos de lleno en una norma que nos toca el bolsillo, pero a millones de personas, ¿eh? Pues sí, vamos a zambullirnos de cabeza en el Real Decreto Ley 3/2026. La idea es muy sencilla. Vamos a descifrar qué significa esto de la actualización de las pensiones para este año, pero sobre todo vamos a intentar entender el porqué de las prisas. ¿Qué pasó para que el gobierno tuviera que actuar así tan urgentemente? Y es que todo arranca con una pregunta. ¿Qué es la pregunta del millón, la verdad? A ver, ¿qué ocurre con las pensiones si un año no se aprueban los presupuestos generales del Estado? Pues justo ese es el lío, el problemón que este decreto ley tuvo que venir a solucionar a toda prisa. Claro, para entender bien por qué se hizo esto, primero hay que entender qué estaba pasando. Vamos a poner un poco de contexto, a ver cómo era ese panorama de bastante incertidumbre, tanto política como económica, que obligó a tomar esta medida tan excepcional. Fijaos en esta cronología, porque esto parece una película, una auténtica carrera contrarreloj. A ver, empieza 2026 y, sorpresa, no hay acuerdo para los presupuestos. ¿Qué pasa? Pues que se extienden automáticamente los del año anterior, los de 2023. El problema gordo es que esa prórroga, en la práctica, congela las pensiones, nada de subidas. Se intenta arreglar en enero con un primer decreto, pero, ¡zas!, el Congreso no lo valida, lo tumba, y eso crea un vacío legal que es un peligro. Así que, sin más opciones, el Gobierno tiene que sacar este otro decreto ley, el 3/2026, el 3 de febrero, para que los pensionistas no se quedaran sin su subida y perdieran poder adquisitivo. Y es que la urgencia era real. Mirad esta cita, que es del propio texto de la ley. La norma se califica a sí misma como absolutamente urgente y necesaria. No es para menos, pensemos que había que proteger los derechos de los pensionistas, que de hecho ya habían cobrado la nómina de enero con la subida del decreto que luego se derogó. Imaginaos el lío. Era imposible dar marcha atrás. Bueno, y esto nos lleva a la herramienta legal que se usó. ¿Por qué un Real Decreto Ley? ¿No había otra forma? Pues la respuesta, como ya estamos viendo, está clarísima: la urgencia. No había tiempo para más. Para quien no lo tenga claro, un Real Decreto Ley es como un atajo legal que la Constitución permite al Gobierno, pero solo en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Es la manera de aprobar una ley sin pasar por todo el proceso parlamentario normal, que puede llevar meses. Y claro, con los derechos de millones de pensionistas en juego por no tener presupuestos, pues era inviable esperar. Perfecto, ya tenemos el contexto, el porqué de las prisas y la herramienta legal. Ahora vamos a lo que de verdad interesa a todo el mundo: los números, las cifras, de cuánto estamos hablando, cuánto subieron las pensiones al final. Pues aquí está el número clave, un 2,7%. Esa es la subida general, la revalorización. Y es súper importante entender que ese número no sale de la nada, no es una decisión política al azar. Se calcula con el dato del IPC medio del año anterior. ¿Para qué? Pues para lo más básico, intentar que la gente no pierda poder de compra con la inflación. Pero ojo, que no es solo ese 2,7%. Hay más números importantes en este decreto. En esta tabla lo vemos muy claro. Por un lado, se establece el tope, la pensión máxima, que queda en 3.359,60 euros al mes. Y otro dato que es muy relevante, el complemento para reducir la brecha de género, se fija en 36,90 euros al mes. Y bueno, parece que una vez que se pusieron a legislar con urgencia, aprovecharon para meter algunas cosas más. Este decreto ley no va solo de la subida general de las pensiones, no. También incluye otras modificaciones que son bastante importantes y que afectan a otros grupos de gente. Y este cambio es un ejemplo perfecto. Mirad, antes de este decreto, si una persona estaba en el paro y cobraba la prestación, tenía la obligación de hacer la declaración de la renta. Pues bien, ahora esa obligación desaparece, se elimina. La razón es doble. Por un lado, se consideraba una carga burocrática un poco absurda. Y por otro, y esto es más grave, a veces perjudicaba a las familias, que podían llegar a perder ciertas deducciones por tener a hijos. Además de eso, el decreto incluye un paquete de medidas adicionales. Por una parte, hay apoyos para colectivos muy concretos. Por ejemplo, se mejora la cotización para la jubilación de los bomberos forestales. Y también, algo muy de actualidad, se permite que médicos de atención primaria y pediatras ya jubilados puedan seguir trabajando un año más, compaginándolo con la pensión para echar una mano. Y luego, por otra parte, hay ajustes más técnicos. Se actualizan las bases de cotización a la Seguridad Social y se da un poco más de aire, de flexibilidad, para devolver ciertos préstamos. Vale, hemos visto un montón de detalles, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y a resumir, a destilar toda esta información para quedarnos con lo esencial. ¿Cuáles serían los puntos clave de todo esto? Pues mira, si tuviéramos que quedarnos con 3 ideas fundamentales, yo diría que son estas. La primera, y la más obvia,
Se garantiza la seguridad de los pensionistas. Su pensión sube un 2,7% y se protege su poder adquisitivo a pesar de no haber presupuestos. Segunda idea, el Real Decreto Ley fue una herramienta de emergencia, sí, pero fue la única manera de saltarse el bloqueo parlamentario y asegurar esos derechos. Y la tercera, que la norma no se quedó solo en eso, sino que aprovechó para meter correcciones puntuales, como quitarle esa obligación fiscal a la gente en paro, que ayudan a colectivos vulnerables. Y para cerrar, vamos a dejar una pregunta en el aire. Una reflexión. Estamos viendo que esto de gobernar a base de decretos ley para esquivar la falta de acuerdos políticos es cada vez más común. Y claro, esto te hace pensar, ¿qué consecuencias tiene esto para la estabilidad y la planificación a largo plazo del sistema? ¿Es una solución sostenible o un parche que genera otros problemas? Ahí queda la pregunta, porque el debate, desde luego, está servido. Y es una pregunta importante, la de la sostenibilidad del sistema. De hecho, más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo, así que suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo. Nos vemos en la próxima.